Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bienvenido a tu canal de confianza Saeta Histórica. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar y profundizar sobre las consecuencias que sobrellevó el atentado de Tarata, el cual fue un hecho dirigido por la organización terrorista de Sendero Luminoso, en la cual tienen una base su idea marxista, leninista y maoísta, en la cual logró perpetrar crímenes de lesa humanidad, en las cuales podemos estimar que hubieron alrededor de 69.000 muertos, entre ellos civiles y militares, y claro, eso sin contar a los muertos de los pueblos de difícil acceso. Bueno, pero dejando de tanto rodeo, vamos a hablar más sobre nuestro tema, que son las consecuencias de este atentado, en las cuales podemos decir que este atentado fue perpetuado a través de un coche bomba, con el fin de que Sendero Luminoso se haga notar su descontento con los sectores públicos y en especial el sector privado peruano, lo cual marcó un antes y un después de la sociedad peruana, considerándose por mucho como un punto de inflexión en el curso de la violencia que sufrió el Perú entre los años 80 y 90, pues además de concebir a daños de diferentes índoles como los demás atentados, dio una llegada a inseguridad, lo cual promovió concientización, complicidad y hasta la unidad ciudadana en diferentes clases sociales, claro. Algo que hasta esta fecha no se ha logrado antes. Así que sin más nada que decir y agregar, pongamos Físicos. En cuanto a consecuencias a corto plazo, principalmente podemos identificar los daños físicos. ¿Pero qué involucra un daño físico? Involucra la delicada integridad física de una persona. Podría significar de tener heridas leves, medianas, perder facultades, incluso la muerte. Además de la posible incapacidad en la mayoría de los casos, ¿cuál es el otro problema que podría estar arraigado en general? Bueno, la cobertura o posible responsabilidad económica que ésta conlleva a hacerse cargo de esta clase de daños, puesto que es la responsabilidad civil y los accionarios del delito en pocos casos son identificados. En este tipo de coberturas, este tipo de coberturas siempre están cubiertas. ¿Cuál fue la gravedad del atentado de la calle de Tarata en todo esto? El 16 de julio de 1992 hubieron 25 muertos, 155 heridos y 5 desaparecidos. Y de los afectados solo 3 fueron reconocidos por víctimas de terrorismo de Tarata. El hecho fue ignorado y ni siquiera recibieron una indemnización del Estado. Muchas personas sufrieron el atentado y no tuvieron respuesta inmediata, ya que la ley de reconstrucción se aprobó hasta 15 años después. ¿Qué es la concientización? La concientización en sí es procedimiento educativo que hace una persona al reemplazarse problemas y afrontar los conflictos. Afirma la iniciativa de que los seres humanos buscan de alternativas humanizadoras, confrontando cualquier principio humanizador, deshumanizador, ya que sea de privación, opresión y marginación, que normalmente suelen ser llamados características de las situaciones límite, al ser sesgos de violencia. Pero, ¿por qué digo de que la concientización del terrorismo fue una consecuencia a corto plazo del atentado de Tarata? Bueno, a partir del atentado de Tarata surgió un sentimiento a favor de la lucha antisubversiva, que no existió antes en nuestro país. Nacieron inseguridades, afectó preocupaciones a los familiares y conocidos de los atentados. Todo esto a partir de valores como la empatía y emociones como el miedo. Es decir, la concientización, al ser bien relacionado con el concepto de claridad, lleva a un dolor donde removemos todo lo que hemos estado evitando ver, de una forma racionalmente directa. ¿Cómo torturaba Sendero Luminoso a los achánicas? Por tortura nos referimos al uso infractor de derechos humanos, que consiste en infligir dolores o sufrimiento a un individuo con diferentes fines crueles. La tortura fue usada como una práctica sistemática adoptada por Sendero Luminoso para un fin supresivo hacia la población. Un hecho que no comprendía solamente daños físicos, sino también psicológicos. De esta manera, el grupo terrorista asesinaba a los que consideraban infractores, soplones o individualistas.
Así es como llamaban a las personas que no daban todo lo recolectado a la comunidad recluida en los campos de concentración. El infractor era colocado al interior de un círculo y se elegía algún miembro de la fuerza principal para asesinarlo con una soga o con un cuchillo. Si bien la mayoría de estos asesinatos no eran públicos, los senderistas obligaban a la familia de la víctima a festejar la muerte, a reír, tomar masato y hacer vivas al partido y al presidente Gonzalo. Otra forma de tortura podía llevarlos a estar 3 días colgados de un árbol. Esto era el modo de vida de los ayánicas, donde muchos morían, vivían con el terror al castigo, a ser torturados y ejecutados, entre otros actos que describirían extrema crueldad, sin distinción hacia los hombres, mujeres y los niños. ¿Qué efectos presentan los traumatismos en la sociedad? En la sociedad se genera o se incrementa el clima socioemocional negativo, es decir, se presenta un gran coste emocional colectivo, puesto que al volverse historia queda impregnado en la cultura y tiene la capacidad de transmitirse por generaciones. Lerner habló de la fragilidad de la memoria colectiva a raíz de la presencia del senderismo, usando como fachada el Movadef, y señaló la necesidad de incluir las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR, en la currícula escolar. A 20 años de la barbarie en Tarata no hemos aprendido lo suficiente. No hay un olvido completo, hay una memoria que vive, pero no lo suficiente, porque de lo contrario no existiría. Ahora un Movadef con jóvenes que en absoluto parecen conocer lo que ocurrió en el país. A través de esta cita podemos suscitar lo realmente el traumatismo significa una sociedad. Los daños psicológicos presentes a largo plazo son duraderos y por ende pueden generalizarse en traumatismos psicológicos. Pero, ¿qué es un traumatismo psicológico? Es un choque o impresión emocional intenso causado por algún hecho o acontecimiento negativo. Lo perjudicial acerca de que sea psicológico y no físico es que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no se puede o tardar en superarse. En caso de un ataque terrorista, ¿qué suele implicar los traumatismos? Involucra en parte un coste emocional muy elevado para las víctimas, puesto que emociones negativas aumentan drásticamente como el enojo, la tristeza, el miedo. Todo esto se deriva en ataques de pánico, depresión, pesadillas, trastornos del sueño y flashbacks. Síntomas somáticos como dolores o molestias físicas crónicas, pérdida de memoria a corto y a largo plazo, desorientaciones espacial durante breves instantes, escasa capacidad de empatía, afectividad en las relaciones, hipersensibilidades y determinados estímulos, pérdida de autoestima y entre otros. Historia de Perú entre los años 80 y 90 y sobre los atentados que hizo Sendero Luminoso. Y espero que así fuese. Bueno, en nombre de todo mi equipo, te quiero dar las gracias por el tiempo dedicado y por haberte quedado hasta el final. Y bueno, espero que dejes tu like y darle click a la campanita para recibir más notificaciones. Y obvio, no olvides suscribirte.